Los grupos criminales usan a menores de edad para matar, extorsionar y traficar porque saben que hoy son inimputables. Esta fue la frase de un asambleísta en Ecuador que propuso que los adolescentes que cometan delitos graves sean juzgados y sancionados igual que un adulto. Una medida que, según expertos, podría violar tratados internacionales de derechos humanos y protección de la niñez. Este es un tema que también tuvo discusión recientemente entre la población colombiana, luego de que un menor de edad fuera detenido tras atentar contra la vida del senador y aspirante a la presidencia Miguel Uribe Turbay. Este es el tema de análisis esta mañana y por ello saludamos a Matthew Charles. Él es director de la Fundación Mi Historia, la cual se dedica al trabajo con niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la prevención del reclutamiento forzado. Matthew, bienvenido a France 24. Muchísimas gracias. Buenos días. Matthew, citábamos hace un momento las palabras del asambleísta ecuatoriano que decía que los grupos criminales usaban menores porque a estos no se les aplica penas severas. ¿Es esta la respuesta absoluta al por qué los adolescentes y niños son reclutados por estas bandas o hay algo más detrás de ello? Yo no creo que eso es la respuesta. Para mí y en mi investigación, yo creo que los grupos armados, las estructuras criminales, no les importa lo que pasa a los jóvenes que reclutan. Entonces no creo que es una decisión tanta estratégica como pinta esta congresista o asambleísta en Ecuador. Atrás de eso hay muchas más razones, ¿no? Hay razones y problemas estructurales, desafíos socioeconómicos. Entonces, básicamente, si un niño decide tomar armas, decide delinquir, somos nosotros los adultos que somos responsables. Precisamente, ¿cuáles son estos factores estructurales que usted menciona que hace que un menor de edad sea reclutado y también usado por grupos criminales para cometer este tipo de delitos como lo mencionábamos en el caso de Colombia? Muchas veces ellos perciben como una vida en un grupo armado o en una estructura criminal como una solución a una crisis que están enfrentando, ¿cierto? Entonces estas crisis, por ejemplo, son la falta de dinero. Muchas veces cuentan historias que ellos llegan a la casa después de colegio, no hay comida sobre la mesa, también están escapando problemas en sus propias casas, violencia intrafamiliar, y tienen lo que nosotros hemos encontrado es que tienen una muy baja autoeficacia, baja autoestima, perciben de sus vidas muy negativos, piensan que sus futuros no hay oportunidades, entonces una vida en un grupo armado ofrece soluciones según sus percepciones. Matthew, ¿cuáles son las consecuencias legales, pero sobre todo sociales, ¿no? que podría tener juzgar a un menor de edad como un adulto, especialmente en contextos de pobreza, de exclusión como el que usted menciona? Sí, eso es, yo creo, la pregunta central, porque podemos encerrar niños por años y años, pero la verdad, eso vale mucho dinero, ¿no? Para nosotros que pagamos nuestros impuestos. Y al final lo que estamos haciendo es creando aún más delincuentes. Entonces, una solución mucho más eficaz y mucho mejor para la sociedad es trabajar con estos niños para rehabilitarles y ayudarles a reintegrarse en la sociedad. Matthew, también, ¿qué tan efectiva es la justicia restaurativa en casos graves que involucran a menores? ¿Es aplicable en contextos de violencia criminal organizada? Sí, yo creo que la justicia restaurativa ha tenido unos resultados muy positivos, ¿no? El problema es que es muy difícil medir porque es muy difícil acceder a las estadísticas, por ejemplo, en Colombia. Pero yo creo que hay una contradicción muy fuerte en Ecuador que no estamos hablando. Sí, porque ya están hablando de proceder los niños delincuentes como adultos, pero también en Ecuador han declarado, o el presidente ha declarado un contexto de conflicto interno armado, ¿no? En el país. Entonces, en la ley internacional, esta aumenta los derechos de los niños que capturan
participando en estos grupos, porque si estos grupos están ya llamados terroristas, se supone que los jóvenes que se unen a estos grupos o que están reclutados por estos grupos también son terroristas. Entonces, eso implica muchos más derechos, según la ley internacional, para estos jóvenes. Entonces, Ecuador debe estar enfocándose en eso, cómo van a reintegrar a estos jóvenes en la sociedad y no en cómo van a aumentar los castigos para ellos. Precisamente, Matthew, desde allí, desde Ecuador, surgen estas advertencias de que juzgar a los niños con los mismos criterios que se juzga a un adulto podría violar tratados internacionales. ¿Conoce usted, por ejemplo, que dicen convenios internacionales, como por ejemplo la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, sobre este tipo de juzgamientos? ¿Qué límites establece? Sí, hay dos tratados internacionales, la Convención, como mencionaste, y también los Principios de Beijing, que es un acuerdo de 1985. Y los dos acuerdos son muy similares. Ellos establecen que las medidas punitivas deben ser como un recurso, deben ser como un último recurso, ¿no? No deben ser algo automático, y establecen los derechos de los niños en los sistemas penales, establecen los derechos a rehabilitación, a reintegración y no a castigo. Los acuerdos son muy claros en esto. Entonces, ¿cuáles alternativas existen para frenar el uso de menores en el crimen sin recurrir al castigo equiparable, al de adultos? Primero hay que empezar con prevención, ¿no? Yo creo que es importante enfrentar este problema desde prevención y también desde procesos de rehabilitación y reintegración. Entonces, en temas de prevención, es un problema bastante difícil porque requiere como una respuesta por parte del Estado bastante fuerte en fortalecer los sistemas de educación, por ejemplo, en crear más oportunidades de empleo. Pero también hay factores relacionados con la salud mental. Entonces, se necesita más trabajo, más apoyo en los colegios, trabajando con estos problemas que mencioné de baja autoestima, baja autoeficacia, etc. Y en los sistemas penales, el enfoque debe ser pedagógica, es decir, educación, talleres enfocado en entender el delito. Justicia restaurativa no implica negar el delito del joven, significa entender lo que han hecho, las consecuencias del delito, no solamente para la víctima, que es lo más importante, pero también para ellos y para la sociedad. Entonces es un proceso psicológico que requiere mucho trabajo, mucho apoyo y muchos recursos. Y por ejemplo, en Ecuador, yo he trabajado en el sistema para los adolescentes en Ecuador y la falta de recursos es muy marcada. Esos centros para jóvenes, los jóvenes están encerrados básicamente todo el tiempo, no hay muchas oportunidades para ellos educarse. Entonces, hay que trabajar en fortalecer estos sistemas también y en procesos de reintegración. Lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, que tiene un sistema, hay problemas, pero es un sistema bastante avanzado también. Hay apoyo para los jóvenes cuando salgan del sistema. No es que salen y los olvidamos. Hay apoyo, hay programas para ayudarles a buscar trabajo, reintegrarse en sus familias, en sus casas, porque el problema, lastimosamente, con muchos de esos jóvenes es que regresen al mismo contexto que les impulsaron a una vida en delincuencia en el primer lugar. Entonces, eso es súper importante. Matthew, como método de prevención se habla mucho, por ejemplo, de este recurso de políticas que fomenten el deporte, la educación, la cultura para niños, niñas, adolescentes, pero ¿qué tan efectivas son estas políticas? En mi experiencia son muy efectivos, ¿no? Nosotros en la fundación usamos periodismo, de hecho. Nosotros trabajamos con jóvenes en el sistema penal, usamos periodismo como herramienta para explorar el mundo, la sociedad, pero más importante,
el lugar en el mundo de estos jóvenes, para entender de dónde vienen, para entender sus decisiones, para entender las consecuencias de sus decisiones, pero al mismo tiempo estamos formando habilidades en producción, en escritura, pero más que todo en autorreflexión, ¿no? Porque hay que iniciar así. Si el joven no es capaz de entender las consecuencias de sus acciones, sería muy difícil rehabilitarlos. Entonces, eso es el punto de inicio. Entonces, yo creo que para nosotros hemos tenido unos casos muy eficaces y los programas de cultura muchas veces están pintados como que nieguen el delito, pero eso no es el caso. Lo que hacen es crear un proceso de autorreflexión que es el punto de inicio para un joven que ha cometido un delito, para entender las consecuencias. Bien, un tema bastante complicado, Matthew. Muchas gracias por ayudarnos a poner contexto a esta discusión. Era Matthew Charles, director de la Fundación Mi Historia, por acompañarnos aquí en France 24. Gracias por la invitación. Y antes de despedirnos, les recordamos que también pueden visitar nuestro canal de WhatsApp, donde van a estar enterados de los hechos más relevantes de la actualidad internacional. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más noticias. Esto es Directo América.